Bienvenidos a EcoWorkcast, un espacio donde tocaremos temas de actualidad y las principales tendencias relacionadas a soluciones de gestión humana. Tendremos diferentes invitados, expertos en su ramo, con los que conversaremos sobre los asuntos de recursos humanos que más les interesan. Bienvenidos a EcoWorkcast. Soy Martín y en este episodio vamos a hablar sobre un tema fascinante, la gamificación. Hoy nos acompaña Patricia Carranza, gerente de la División de Entrenamiento y Consultoría de ADECO. ¿Qué tal, Pati? Muy bien, gracias Martín. ¿Cómo estás? Escuchando temas de la gamificación, interesante. Siempre ha estado asociado a temas lúdicos, un tema de juegos, pero sabemos que se ha convertido en una herramienta poderosa a nivel empresarial. ¿Puedes contarnos de qué se trata? La gamificación consiste en aplicar elementos del juego en espacios no lúdicos como la formación empresarial. Imagina aplicar todos esos elementos y convertir en esta experiencia tan divertida espacios que normalmente son serios o aburridos. Esto nos genera mucha curiosidad porque cada vez más organizaciones están apostando por el uso de esta herramienta, logrando resultados notables. Pero ¿cómo es que se asocia esto al entrenamiento corporativo, al entrenamiento formal? De hecho, es algo muy natural. O sea, el ser humano, por naturaleza, es un ser social y por tanto es un ser lúdico. Entonces, vemos a lo largo de la historia como muchas culturas incluso han inventado sus propios juegos, rituales para poder generar diversas maneras de relacionamiento, incluso asociadas a la danza, a la música y tantas cosas, precisamente para generar cohesión, compromiso y así, como sociedad, obtener mejores resultados. Esto mismo lo transferimos a la organización, enfocado en nuestra cultura, en los principios o en los lineamientos que queremos que nuestros colaboradores aprendan. Eso es importante y son los puntos más resaltantes, ¿no? Se obtiene el compromiso y la retención de conocimientos, que es lo que buscan las compañías. Eso es cierto. El desarrollo del compromiso y la retención del aprendizaje es uno de los 3 principales beneficios que trae la gamificación en la formación corporativa, ya que al conectar con aquello que al colaborador le gusta, que fluye para poder hacer, el aprendizaje se fija mucho mejor en el desarrollo del día a día del colaborador. El segundo beneficio está bastante ligado a esto, ya que se desarrollan habilidades que antes el colaborador no sabía que tenía. A través de la metodología Learning by Doing, la gamificación hace que el participante sea protagonista de su aprendizaje y empieza a explorar nuevos límites dentro de sus propias habilidades, descubriendo nuevas formas de hacer las cosas. Y finalmente, el desarrollo de la sana competencia, porque bueno, cuando jugamos, competimos necesariamente, hace que no solo se desarrolle a nivel individual, sino la colectividad de todo el desarrollo de tu organización, logrando niveles de desarrollo mucho más parejos entre los diferentes grupos de colaboradores que puedas tener. Suena muy bien. Y lo que dices es cierto, porque de hecho al conectar con lo más innato que tenemos los seres humanos, vamos a lograr las organizaciones para que los colaboradores se puedan empoderar de este rol, de su aprendizaje continuo y va a lograr que además las organizaciones puedan ser más productivas porque esto se vuelve sostenible. Así es. Martín, suena todo tan sencillo, pero en realidad pienso que nos llevaría a grandes desafíos. Cuéntanos un poco más de eso. Sí, de hecho, hay muchos retos hoy en torno a la gamificación y sobre todo porque no es un tema muy conocido. Cuando planteas la gamificación en la organización por primera vez, lo primero que vas a identificar son resistencia al cambio, ¿no? Normalmente el adulto dice, ya estoy grande para jugar. Claro. Entonces, eso va a ser un obstáculo grande cuando querramos empezar a implementar herramientas lúdicas en espacios un poco más serios para que todos adopten esta nueva manera de hacer las cosas. ¿Y cómo lo logramos? Es relativamente sencillo, ¿no? Y parte de una comunicación clara y efectiva a todos los colaboradores. Hay que contar cuáles son los beneficios de la gamificación, de qué manera la vamos a incorporar, en qué procesos va a estar involucrado y así poder disminuir la fricción. De todas maneras siempre va a haber alguien que le cueste más cambiar, pero ahí nos apoyamos también en el colectivo. Si muchos
entran a esta dinámica de la gamificación, poco a poco por adhesión los demás van a ir sumándose a este barco. Lo que me lleva a pensar también a un segundo desafío, que no siempre al momento de iniciar la gamificación, este está alineado a los objetivos de la organización. Podemos tomar la gamificación como una moda y decir, bueno, estamos gamificando, entremos a gamificar, y finalmente no estamos enfocados al objetivo estratégico de la empresa. Siempre, como cualquier herramienta de formación, de desarrollo, de cualquier estrategia que se utilice, tenemos que ver cómo esto va a impactar en los lineamientos organizacionales. Y es a partir de ahí donde se empiezan a construir las estrategias gamificadas. Hay que considerar la cultura, cuáles son nuestros valores fundamentales, y en base a eso determinar nuestros tipos de jugadores, es decir, qué características tiene nuestro personal que va a participar de estas estrategias. Y es así que vamos a poder también optimizar la implementación de la gamificación en nuestras organizaciones. Martín, muy importante lo que nos cuentas respecto a tener en cuenta los valores y la cultura de la empresa para diseñar estas estrategias y estos programas. ¿Qué ocurre cuando detectas que se ha diseñado de manera ineficiente las actividades, de manera incorrecta? Porque claro, cada colaborador ya posee un estilo de aprendizaje. ¿Qué impacto tiene? Es muy importante tu pregunta, pero antes quisiera hacer un paréntesis para poder comprenderlo mejor. La gamificación tiene un espectro muy grande y a veces desde la empresa no comprendemos el nivel de la aplicación. Es decir, a veces implementamos gamificación como si fueran juegos serios, ¿no? Jugamos en entornos serios. La gamificación implica una estrategia que parte precisamente de lo que me mencionabas, el conocimiento del colaborador. Un gran problema que se tiene es la falta de personalización de estrategias. En el juego, tú entras a un juego de video y tú puedes escoger tu avatar, puedes escoger qué herramientas quieres tener, elige si es que quieres modo aventura, modo historia. Hay todos esos elementos del juego, los utiliza la gamificación para poder aterrizar finalmente en el tipo de jugador que tenemos. De hecho, en Adecco tenemos una herramienta para poder medir qué tipo de jugadores tienes dentro de la organización. Definitivamente no todos van a ser iguales. Y en base a la distribución de tipos de jugadores, se pueden establecer diferentes estrategias de tal manera de que con una misma actividad puedas afectar a todos por igual y todos se vean acogidos con el mismo nivel de interés que si es que lo hicieras para cada uno de manera personalizada. Entonces sí, es importante poder considerar estilos de aprendizaje, métodos de afrontación al problema, porque la gamificación te plantea desafíos. Entonces, ¿cómo es que esta persona se relaciona con los conflictos, con los retos, con los obstáculos? Todos esos pequeños detalles son importantes para asegurar que el proceso de aprendizaje o de desarrollo, según donde se aplique la gamificación, realmente tenga un impacto trascendental y sostenible en la persona. Martín, interesante esto de aplicar y de entender los estilos de aprendizaje de los colaboradores. Y una vez que ya se ha desplegado, se ha ejecutado las actividades o la programación, ¿cómo podemos medir la evaluación y el progreso? Y en realidad es algo sumamente importante en la gamificación. Y esta es otra de las diferencias entre simplemente aplicar juegos serios con gamificar. Porque la gamificación tiene que tener un sistema de retroalimentación y evaluación constante. Si no hay retroalimentación, el colaborador se desmotiva. Y por tanto, esos resultados que queremos obtener decaen. En cambio, tenemos que implementar sistemas claros de feedback, de tal manera que a frecuencias constantes el colaborador pueda saber cuál es su progreso, ¿no? Tú entras a un juego y sabes tu barra de progreso, sabes cuáles son los hitos. Hay touch points en los que si mueres regresas a ese lugar. Entonces, al momento de gamificar, se diseña un sistema de recompensas. ¿Qué utilizamos? Podemos utilizar tablas totales, un ranking, ¿no? Obtención de puntos a través de diferentes actividades. Podemos utilizar tablas relativas, que también son rankings, pero que te mides con personas que tienen condiciones similares a las tuyas.
Puedes haber formado equipos, pueden haber desafíos específicos y solo te mides entre esas personas. Es importante tener las dos cosas. ¿Para qué? Para que todos sientan que tienen la oportunidad de ser el primero. Un ranking total hace que los que estén en la parte baja de la tabla vean que jamás van a llegar. Entonces, el ranking relativo te ayuda a tener tablas más chiquitas y eso colabora también con la motivación. Puedes tener insignias, ¿no? A través de esta actividad ganas este emblema, ¿no? Y lo diseñas, puede ser un emblema digital, puede ser un emblema físico y otras alternativas que se puedan ver, medallas, etc. Pero también el propio sistema a nivel global tiene que tener un sistema de medición de tal manera que se vea que la estrategia utilizada en la gamificación funciona. Esto parte de una medición pre y post, como en cualquier programa que se puede implementar, pero tiene una peculiaridad, que en el sistema gamificado todo tiene que ser iterativo. Entonces, tienes una medición pre que te ayuda en toda la parte del diseño específico del programa que quieras realizar, pero a la vez esto va a ir semana a semana o cada 15 días, según el parámetro que se establezca, teniendo mediciones anexas. Es decir, tu medición post no es exactamente la misma que tu medición pre, que normalmente en un programa de formación regular tomas el mismo examen o tomas algo con preguntas similares en desarrollo de habilidades, el mismo test. Acá no. Acá tú tienes que ver cuáles son tus objetivos de aprendizaje, a dónde quiero llegar. Y lo que haces es fraccionarlo en etapas. Entonces, en tal punto, si llaman hitos, tengo que haber logrado esto. Entonces, ahí diseño una evaluación que me permita medir eso específicamente. Entonces, me va a ir dando un camino evolutivo de tal manera que la persona no siga primero una línea recta, sino que la experiencia de cada persona se adecue a los objetivos que nosotros como organización tenemos. Porque al final igual hay que buscar el beneficio organizacional, Sí. ¿no? Porque tiene que ser tangible, tiene que ser medible, para poder, en base a eso, reinvertir recursos y enfocar en aquello que mejor está funcionando. Todo lo que nos cuentas encierra el programa, el diseño y la ejecución, pero ¿y luego quién se encarga y quién y cómo se encargan de monitorear esta evolución? De hecho, para abordar todo lo que hemos mencionado de la personalización, el poder implementar sistemas de medición y demás, demanda una planificación cuidadosa del paso a paso que va a suceder, ¿no? De hecho, para programas muy grandes, porque claro, la gamificación lo puedes aplicar en programas muy cortos, de un día, one shots y demás. También. Pero hablando de lo global, de lo grande, demanda que podamos establecer prototipos también del juego. Ver productos mínimos viables, llamémoslo de otra manera, viendo cómo es que esto puede ir impactando e ir escalándose a toda la organización. Esta planificación debe partir de la estrategia, la cultura, los lineamientos rectores de cualquier organización y tener personas responsables claras del diseño, de la ejecución y del monitoreo. Se recomienda que no sean las mismas personas, de hecho, en el diseño de un videojuego es así, ¿no? Quien diseña no es quien lo testea, y quien los testea no es quien lo monitorea. Por un tema de, primero, transparencia, ¿no? Porque en un videojuego basta que un frame esté mal calibrado y eso puede arruinar la experiencia del jugador. Igual en la gamificación. Basta que alguna actividad no esté bien ajustada al diseño global y puede arruinar la experiencia del colaborador y hacer de que todo lo que se haya trabajado desaparezca. Entonces, sí es importante desde la gerencia, quien tendría que ser el sponsor de estos proyectos gamificados, se puedan establecer estas personas responsables de diseño, ejecución y monitoreo de los programas. Que puede ser el área de aprendizaje, puede ser el área de gestión humana, puede ser incluso los team leaders del equipo interesado que vaya a recibir el programa, pero es importante que conozcan su rol y tengan su cronograma definido para que todo surja de manera adecuada, fluida y se tengan resultados realmente fiables. Martín, ya estamos llegando al final de este episodio.
consejos prácticos podrías darle a nuestra audiencia para que puedan incorporar la gamificación a todos sus planes corporativos? Bien, les diría o reforzaría 3 cosas que ya hemos mencionado a lo largo de este podcast. Primero, ten objetivos claros. Entiende para qué quieres la gamificación. No todo se puede gamificar, bueno, en realidad sí todo se puede gamificar, pero no todo debe gamificarse solo porque sí, sino que tiene que tener un porqué y un para qué, definido de manera clara con una estrategia detrás. Y saber identificar cuál es el momento de la organización, ¿no? Hay que ver que las personas en nuestra organización tengan la madurez suficiente a nivel cultural, a nivel individual, para poder así establecer las estrategias más adecuadas. El segundo es diseñar actividades atractivas, ¿no? Cada persona tiene gustos diferentes, ¿no? Pero digamos que hay lineamientos que son más transversales a la mayoría. Y el diseñador del juego no puede diseñar pensando en lo que a mí me gustaría, porque a mí me gusta un tipo de juego. De repente el diseñador le gusta mucho el ajedrez y los juegos mentales, pero tienes una población muy activa, de mucho movimiento. Entonces, para quien tiene que ser atractiva, la solución gamificada tiene que ser para quien lo va a recibir. Y aquí hago un acápite, porque también se puede aplicar en procesos de selección herramientas gamificadas. Entonces, si ahí no conozco a mi público, ¿cómo adapto estas estrategias? Tienes que pensar a qué público quieres atraer. Entonces, en base a eso, escoges las estrategias y ahí ya tienes un filtro cultural importante que de ahí te asegura el rendimiento y la permanencia de esta persona en tu organización. Finalmente, también tienes que tener retroalimentación constante. Tienes que ver y medir en todo momento. El jugar no solo es diversión. Jugar tiene que tener este propósito y el propósito lo medimos. Tenemos que saber cuál es nuestro nivel de avance. Sin medición no hay resultados. Entonces la retroalimentación es clave en todo proceso de gamificación. Muchas gracias, Martín. Hoy hemos explorado este emocionante mundo de la gamificación. Desde nuestra división de formación y consultoría, contamos con estas herramientas y soluciones para aplicar la gamificación en todo el proceso de gestión de personas y con esto llevar el talento hacia el siguiente nivel. Cuéntanos tus experiencias con la gamificación. Cuéntanos tus historias a través de nuestras redes sociales. Hasta el próximo episodio. Nos vemos. Vamos. ADECO, hacemos que el futuro del trabajo funcione para todos.